Bienvenidos, compañeros y compañeras, a una nueva edición de entrevista, aquí en el canal de periodismo independiente La Pirenaica. Como sabéis, en este canal lo que pretendemos es, aportar nuestro granito de arena para que la gente pueda conocer otras verdades que muchas veces desde Occidente se manipulan, se tergiversan o directamente se ignoran por completo. Y para ello contamos con expertos, colaboradores, amigos y, bueno, pues al final gente de todas las partes del globo que nos explican realidades que precisamente pues rompen con esa lógica hegemónica, ¿no?, que estamos acostumbrados en los medios convencionales occidentales. Hoy, 19 de agosto, se cumplen 35 años del llamado golpe de Estado en la Unión Soviética. Y creo que sería muy interesante tocar este tema porque muchas veces no se ha tocado con profundidad y para ello tenemos con nosotros al compañero periodista Oleg Yasinski, el cual, además de su faceta periodística, sobre todo en países que ha estado viviendo y que es ciudadano, por ejemplo, de Chile, ¿no? Pero también es ucraniano, es ruso. Además de ello, ha estado y está colaborando con medios alternativos, ¿no?, internacionales, o por ejemplo con Telesur, con RT. De hecho, para Telesur creo que aún eres, ¿no?, corresponsal de Telesur en Moscú. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Un saludo muy grande. Bueno, y muchísimas gracias por invitarme a pesar de esta multifaceticidad, no sé cuál es el término. Estamos siempre colaborando, conversando yo siento que toda esta cosa de las fronteras entre tantas patrias que tenemos ya se están borrando, en parte gracias al neoliberalismo y su destrucción total de este mundo. Así que estamos para pensar juntos, analizar, tratar de entender esta historia y lo que viene. Pues sí, precisamente yo creo que coincidirás conmigo que de la Unión Soviética se ha dicho mucho y se ha manipulado hasta la saciedad y al final la gente tiene una imagen que no se asemeja a la realidad y precisamente tú viviste en la Unión Soviética. Y mi primera pregunta no podía ser otra que es la siguiente, que es ¿cómo era el día a día en la Unión Soviética? ¿Cómo recuerdas tus años de juventud? ¿Cómo era el día, bueno, pues de un ciudadano corriente, ¿no? No hablamos de alguien que tuviese algún cargo, sino un ciudadano corriente, porque conocemos, bueno, pues que sobre todo por Occidente nos dicen de las colas, de las hambrunas, de la falta de derechos, libertades, bueno, una serie de cuestiones que lo cogen como un dogma, ¿no? Y entonces es como una verdad irrefutable. Entonces, por favor, tú viviste en la Unión Soviética, explícanos cómo era ese gran país. Bueno, yo siento que la pregunta es enorme porque la Unión Soviética era un país de un gran territorio, de una gran historia con diferentes etapas. Bueno, como yo no tuve ningún cargo en la Unión Soviética, en realidad todavía no tengo ningún cargo en ninguna parte. Tengo recuerdos de mi infancia feliz. Creo que la sociedad soviética que nos tocó, que tocó a mi generación, era como el mejor periodo de la Unión Soviética, de bastante estabilidad, no solo económica, sino también una mucha estabilidad humana, mucha tranquilidad respecto al futuro. Me acuerdo la vida muy tranquila, la vida prácticamente sin delincuencia en las calles, una vida donde todo el mundo podía vivir decentemente, no sin muchos lujos ni nada, pero todos tenían la vida muy decente con su sueldo, eh, pasando las vacaciones con familia, con hijos, 2, 3 meses de vacaciones era algo absolutamente común, absolutamente normal. Veo una vida tan normal, tan tranquila, tan extrañamente despreocupada, que ahora en la
parte mayor del planeta Tierra cuesta imaginar que esto alguna vez existió. Yo creo que la característica principal de la vida en la Unión Soviética era que la palabra futura no generaba, no despertaba ningún miedo a la gente. Nosotros todos sabíamos que el día de mañana va a ser un poco mejor que hoy, que valía la pena vivir y trabajar para aquello. Nuestras preocupaciones eran conseguir libros que queríamos comprar porque nos faltaba y la lectura, la cultura era un tema, o conseguir entradas al teatro porque los buenos teatros siempre estaban llenos y había mucho déficit. O sea, el país tenía tanta necesidad, tanta demanda de cultura, de conocimiento que el Estado no lograba satisfacer. Obviamente había muchos problemas sin resolver. Recordemos que la Unión Soviética era la primera experiencia humana de este tipo, de la construcción de una sociedad no capitalista. Obviamente se cometían muchos errores, habían dobles estándares en la sociedad, había cola para comprar producto. Todo esto es verdad también, pero para poner a la balanza los problemas, los defectos y las cosas buenas, sobre todo comparando con los tiempos de hoy, seguramente la parte social, la parte humanista, la parte positiva de la Unión Soviética gana de lejos. Se puede hablar mucho de los recuerdos y todo esto, pero me acuerdo de una vida muy decente, muy digna, la vida despreocupada, cuando nosotros soñábamos con conocer más, con viajar, con tener amigos de otros países. Era una sociedad mucho más avanzada para su tiempo. Pues precisamente muchos defensores del liberalismo, del capitalismo, que critican a la Unión Soviética y que dicen pues de esas penurias y todo eso, lo que se olvidan es que los países que formaban parte de la Unión Soviética recibieron pues ese shock, esa terapia de shock, ese quedarse sin salarios, precisamente con la desintegración de la Unión Soviética y con ello con la desintegración de un sistema social, ¿no? Ya me gustaría tocar la pregunta número 2, ¿no? Que te quería hacer, que es, al final, ¿no? Hoy, como decía al principio, se celebra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se cumplen los 35 años del intento del golpe de Estado en la Unión Soviética. Cabe recordar que en vísperas de ese golpe de Estado, Gorbachev quería firmar una nueva unión de estados, que sería la Unión de Estados Soberanos, ¿no? La URSS. Entonces, creo que un poco a raíz de todas esas reformas que se estaban llevando a cabo, que eran del todo muy novedosas y que iban bueno, creando más problemas a cada paso, eh, miembros del gobierno soviético, ministros, como por ejemplo el ministro de Defensa o la máxima dirección del KGB, pues realizaron ese golpe. Te quería preguntar, ¿realmente fue un golpe de Estado o fue la última oportunidad para salvar al país soviético? Yo creo que extrañamente todavía sabemos muy poco con certeza de este periodo. Parece que los que tienen el poder en la historia hacen sus manipulaciones increíbles para que olvidáramos de ciertos momentos clave para poder analizar nuestra historia. No sé exactamente si fue o no un golpe de Estado, pero perestroika sí fue un golpe de Estado. O sea, podemos ver también este movimiento cívico-militar antiperestroika como una respuesta muy torpe, tal vez una imitación de una respuesta porque todo estaba muy mal armado. Me acuerdo que la situación era absolutamente caricaturesca, pero perestroika era un golpe de Estado porque primero que nada estaba fuera de cualquier legalidad democrática, estaba en contra de cualquier
Cualquiera de las declaraciones proclamada por Perestroika, porque todos estos referéndum por la desarticulación de la Unión Soviética, la separación de Ucrania y de Rusia, etcétera, etcétera, fue absolutamente manipulado porque el pueblo soviético quería mejorar muchas cosas. Sin duda, en la Unión Soviética, como en cualquier sociedad humana, había un montón de cosas que mejorar, que cambiar, etcétera, pero sin destruir el país. Y perestroika justamente fue la construcción mediática muy hábil que funcionó bien para la población soviética, políticamente muy infantil, muy ingenuo, porque no estábamos preparados para la discusión política, para los debates políticos, en parte por el problema del burocratismo, de la formalización de todos los espacios sociales. Nosotros no estábamos preparados para una lucha de ideas. Y con todo esto se produce el proceso de perestroika que confunde a la población, porque me acuerdo que Gorbachev decía que perestroika significa más socialismo, aunque en la práctica se estaba destruyendo la sociedad socialista, lo que generaba en la Unión Soviética medio enredada, confundida y todo, pero esto generaba mucho malestar. Porque sí, nosotros queríamos más democracia, queríamos menos censura, queríamos muchas cosas legítimas donde quizás sí, quizás no, pero podían haber problemas en la sociedad soviética. Pero nadie quería la restauración del capitalismo salvaje. Lo que se produjo en aquellos días del agosto de hace tantos años, yo tengo en la memoria, yo era muy joven, casi adolescente todavía, creía entender algo de política, pero obviamente no teníamos la experiencia de hoy, no entendíamos mucho, siempre todas nuestras simpatías estaban al lado del pueblo rebelde que lucha por la democracia, ¿no? Con toda esta cosa mediática, porque los medios de comunicación en la ex Unión Soviética ya estaban en manos de la CIA, de Estados Unidos, de todas estas corporaciones que impusieron su voluntad a nuestros pueblos. Por eso todo este movimiento político de la cúpula de la Unión Soviética que quería parar el proceso de perestroika, yo creo que jugó en contra en el fondo, porque los medios mostraron a estas personas como una caricatura, era algo ridículo, porque aunque en ese momento esto se llamó como intentona golpista, estos extraños golpistas no sabían dar golpes de Estado, esto nos llamó mucho atención. Nosotros en ese momento pensábamos que cualquier capitán guatemalteco podría dar una clase magistral de cómo se dan los golpes de Estado. Y ellos, sin tomar nada del poder, simplemente se reunieron haciendo las declaraciones, proclamando algo, sin tener nada de poder real, además medio inseguros, medio asustados, convocando una conferencia de prensa de donde después tratan de escapar. O sea, no es una imagen de los golpistas, de los gorilas que está acostumbrado Latinoamérica u otras partes del mundo. Pero yo creo que fue más bien un montaje mediático también para fortalecer la postura de Yeltsin, para fortalecer las posturas anticomunistas en la Unión Soviética, para dibujar una caricatura de los partidarios de la Unión Soviética. Y el pueblo, muy ingenuo, muy inexperto, tragó el anzuelo. Creíamos que fue un intento de golpe de Estado que fracasó frente a la lucha democrática de todo el pueblo, que exigía Ujú. cambios, que quería ser parte del mundo democrático. Fue toda esta parte de un show que ahora podemos analizar con más elementos. Sí, precisamente lo que llama mucho la atención es que en el mismo año 91, en marzo, se realiza un referéndum por bueno, mantener o no la Unión Soviética. Y más del 70% de los ciudadanos soviéticos votan a favor de mantener la Unión Soviética. Pero lo curioso del caso es que, por ejemplo, en Rusia, en la Rusia soviética, en el mismo día se realizan dos referéndums. O
sea, uno para mantener la Unión Soviética y el otro para instaurar el cargo de presidente de la Rusia soviética que posteriormente fue votado y fue Boris Yeltsin. Y da mucho, bueno, pues esa anarquía, ¿no? Eso se ve bastante. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, se realiza ese referéndum en marzo y partes de los territorios, como por ejemplo los países bálticos y otros, no realizan ese referéndum? Me parece que solo lo realizaron 9 de las repúblicas, de las 15 repúblicas. Entonces, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Ese momento, esa desafección de la población, esa anarquía y esa instrumentalización de los servicios secretos occidentales puede ser que fuese pues una tormenta perfecta para la desintegración de la Unión Soviética. Alberto, yo pienso que más allá de anarquía, aunque se veía como anarquía, pero estaba muy bien orquestado todo esto, fue un ejercicio grande de la tiranía de los medios de comunicación que construyen su propia realidad. Y cuando un pueblo no está acostumbrado al pensamiento crítico, extrañamente nosotros leímos mucha buena literatura, existía excelente cine soviético, mucha cultura, mucho análisis, muchas discusiones de política, pero nosotros como pueblo, todavía un solo pueblo soviético, no estábamos preparados para la discusión de ideas, defensa de ideas y no teníamos anticuerpos contra todos estos efectos mágicos que tenía la televisión. Menos mal que no existían las redes sociales todavía y estos teléfonos inteligentes y todo esto. Quizás aún estaríamos más manipulados. Sí. Pero fue una manipulación total, fue un caos total, un caos controlado, dirigido y todo esto para confundirnos, para desorientarnos, para echarnos ciertas fórmulas, ciertos lemas, ciertas cosas que nos parecían novedosas, bonitas, atractivas por lo desconocido, para estafarnos, para en el fondo, para que nosotros voluntariamente entregáramos lo más valioso que tenía este país, lo más valioso construido con mucho sudor, lágrimas y sangre de varias generaciones, por regalar, por entregar todo esto a las corporaciones occidentales que llegaron a Rusia, Ucrania, Bielorrusia en estos años también, para tomar el poder, para conquistar los nuevos territorios para sus corporaciones. Este era el proyecto. Sí, porque se trataba de eso, ¿no? De poder quedarse con las riquezas del pueblo soviético que eran incalculables. Precisamente lo apuntabas anteriormente, a raíz de ese intento, ¿no? De golpe, pues todo se acelera más, ¿no? Esa desintegración, ese, bueno, pues ese destrucción interna, porque uno puede pensar que colapso, ¿no? O desintegración era algo inevitable, pero no, eso no es así. Vamos a llamarlo mejor, puede ser una desintegración programada, porque se ajusta mucho más a la realidad. Pues bueno, a raíz de los acontecimientos de agosto, entonces se empiezan a prohibir los partidos comunistas y el PQs en muchas de las repúblicas, por ejemplo, en Moldavia, en Ucrania, el mismo Yeltsin en Rusia dice que era necesario prohibir el Partido Comunista. Entonces, claro, si el Partido Comunista era el motor, la parte fundamental bueno, del sistema de la Constitución soviética, eh, ¿cómo es posible que se prohíba, que se intenta bueno, pues, acabar con la actividad de los comunistas, ¿no? Y bueno, yo te quería preguntar, porque en ese entonces tú vivías entiendo yo que tú vivías en la República Socialista Soviética de Ucrania. ¿Cómo viviste esos momentos, ¿no? Ya posteriores a ese llamado golpe, donde, bueno, el Partido Comunista Ucraniano fue ilegalizado?
Bueno, yo vivía eso confundido como todo el mundo. Yo no tuve en aquellos tiempos suficiente lucidez, suficiente comprensión de la historia. Yo fui como muchos éramos de mi generación, éramos totalmente confundidos, incluso los que nos considerábamos de izquierda. Igual fuimos muy manipulados, lo reconozco y trato de analizar todos estos mecanismos psicológicos, cómo nos manejaron tan bien durante tantos años. Por eso yo creo que hablando de este periodo, más allá de la desintegración, vale la pena hablar de la descomposición y no solo descomposición social, económica o política, sino también la descomposición mental, descomposición valórica del ser humano, porque para lograr todo esto tenían que descomponernos bastante el cerebro, confundirnos internamente, para que esta confusión interna se reflejara se proyectara a un caos externo. Hablando de los partidos comunistas, yo siento que para el que el Partido Comunista de la Unión Soviética, PQS de los años 70, 90, ya dejó de ser un partido combativo de izquierda, de defensa de los derechos de trabajadores, se convirtió en una estructura muy burocrática, muy burocratizada, muy alejada del pueblo, porque sabíamos perfectamente que para hacer cualquier carrera profesional en la Unión Soviética había que entrar al partido, así que el partido estaba lleno de oportunistas de todo tipo que querían hacer su carrera, que querían ir a trabajar, tener contratos, trabajar al extranjero para ganar dólares, porque convenía, etcétera, etcétera. Así que es un tema muy complejo. Esto quizás explica también que extrañamente por parte de los partidos comunistas, ruso, ucraniano, otros que estaban prohibiendo casi en todas las repúblicas de la ex Unión Soviética, no hubo resistencia. Los partidos prácticamente se rindieron, se entregaron sin defender. O sea, yo sé que hay excepciones y todo esto, pero como la tendencia general ha sido bastante fácil y rápida la tarea de desmantelar estas estructuras medio muertas, burocráticas, dormidas, porque muchos de los que tenían altos cargos en el Partido Comunista ya no creían en ninguna idea, era una cosa solamente de su conveniencia personal, eran oportunistas y después muchos de ellos, la mayoría de ellos, se convirtieron en capitalistas, en neoliberales, simplemente convirtieron su poder político en poder económico. Sí, precisamente es lo que tú dices, llama mucho la atención porque en ese momento cuántos millones de militantes tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética, me parece que eran 20 o cuántos eran, si lo recuerdas, la cifra, pero eran bastante millones. Eran millones, pero mi pregunta es cuántos comunistas de verdad habían entre ellos, y quizás los comunistas de verdad, la mayoría estaba fuera del partido porque la gente estaba cansada de este doble discurso, de los dobles Sí. estándares, cuando en las cocinas se hablaban unas cosas y en los actos políticos había que decir otras cosas políticamente correctas, evitando cualquier discusión de fondo para no tener problema. Yo creo que es un problema que no hemos logrado resolver. Sí, precisamente es lo que tú dices, ¿no? Que utilizaban al partido para escalar posiciones. Algo a muy pequeña escala se vivió también en esos tiempos en los países más occidentales donde los partidos comunistas pues tenían mucha fuerza. El caso, por ejemplo, de España o el caso de Italia o de Francia, donde los partidos comunistas tenían fuerza y no tenían el poder, pero sí que, bueno, pues existían esos oportunistas, esos reformistas que se pusieron en los cargos de dirección y entonces, bueno, pues se quedaron como diputados, como concejales o demás, simplemente por tener la silla, por el salario, etcétera, que es un poco lo que tú dices, que esa bueno, destrucción, degradación de la Unión Soviética desde dentro y de los países aliados también o de los partidos comunistas aliados en ese momento. Yo precisamente
quería tocar también este tema porque es muy necesario y es que en todos los medios de comunicación occidentales, de hecho, hasta el día de hoy, cuando se escucha y se habla la figura de Gorbachev, bueno, pues se habla de él como un héroe, ¿no? El héroe del pueblo que salvó a la humanidad, se habla de que sin su aporte, pues incluso hubiera podido empezar la Tercera Guerra mundial, que hubiera sido nuclear, se habla pues de que él trajo la libertad y la democracia, etcétera, etcétera. Pero claro, esa es la realidad que se cuenta en Occidente y que muchas personas en Occidente durante los tiempos de la perestroika y la glasnost veían como una esperanza, pero realmente para el pueblo soviético ¿era él una esperanza o sinceramente eso que tú dices, ¿no? Fue un instrumento, porque aparte de Gorbachev había más gente, fue un instrumento para acabar ya con ese experimento que era la Unión Soviética y bueno, pues quedarse, repartirse con esas riquezas, porque realmente Gorbachev siempre lo que defendía es que él había intentado, ¿no? Hasta el último momento transformar la URSS, hacerla de manera diferente, pero bueno, pues no lo pudo lograr porque el burocratismo, por esto, por lo otro, él hizo todo lo que pudo, ¿no? Todos los demás malos, el bueno, y bueno, pues se quedó así. Entonces, claro, es un relato que también lo han comprado en Occidente, pero realmente cómo es visto y cómo te parece a ti que fue para el pueblo soviético y lo que generó, lo que creó. Mira, yo creo que la personalidad del Gorbachev, más allá de personalidad, el personaje de Gorbachev fue el producto de toda esta descomposición de la sociedad soviética, porque Gorbachev era el primer secretario general que no era combatiente de la Gran Guerra Patria, de la Segunda Guerra Mundial. Él representaba otra generación de los funcionarios del partido y todo, un exitoso funcionario que hizo su carrera no por sus grandes capacidades, sino por su mediocridad, porque los seres humanos mediocres a veces para ellos es más fácil hacer la carrera porque no molestan mucho a nadie. Así que yo Sí. creo que primero que nada el famoso y tan querido por Occidente Gorby era un ser mediocre. Creo que sinceramente él no tenía mucha conciencia del tremendo daño que estaba haciendo a su pueblo. Capaz que él creía sinceramente en sus ideas, en lo que decía. Tal vez da un poco lo mismo que él creía. Él le estaba haciendo y le estaba destruyendo, desmantelando la Unión Soviética, porque entre sus asesores estaban personajes como Shevardnadze, por ejemplo, que era una persona mucho más inteligente y mucho más consciente de todo. Así que Gorbachev, Mikhail Gorbachev, tipo mediocre, muy ambicioso, muy ególatra, muy influenciado también por la primera dama, por su mujer, Raisa Gorbachova, la que quería mucho, pero ella quería ser la primera dama como las primeras damas del mundo civilizado y todo esto. O sea, Ujú. era una realidad bastante caricaturesca. Yo me acuerdo mis primeras impresiones y todo, no solo las mías dentro de la Unión Soviética. Al principio nos cayó bien porque antes de él, los secretarios generales del Partido Comunista eran unos abuelitos que ya casi no podían ni hablar, que leían su discurso con los papelitos. Había un montón de chistes sobre esto, o sea, contábamos chistes de ellos todo el tiempo. Nadie tenía miedo en realidad, aunque se supone que había que tener miedo, pero nadie fue a Siberia por eso. Pero era una cosa también un poco grotesca. Y después aparece un tipo más joven, con mucho más energía, que habla improvisado, que tiene opinión, que conversa, que discute, todo eso. Eso nos dio mucha esperanza, nos pareció muy interesante de tener a un ser humano más joven, un ser humano vivo en la cabeza del país. Pero después, cuando escuchamos un poco más de lo que decía, cuando vimos lo que estaba haciendo,
todo este encanto se quitó con mucha rapidez. Y me acuerdo que cuando en Occidente, cuando nuestros amigos incluso venían desde fuera a la Unión Soviética, se abrieron las fronteras, muchos hablaban con admiración de Gorbachev, de sus logros del desarme, de una y otra cosa. Nosotros que económicamente empezamos a pasarla muy mal porque empezó la desarticulación de todo en la Unión Soviética, todavía era la Unión Soviética, pero ya con los problemas graves por la ineptitud total del gobierno de Gorbachev, que era puro bla, 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 pura demagogia. Veíamos que este gobierno no es capaz para resolver ni un solo problema. Hubo mucha irritación hacia él y nosotros discutimos mucho con las visitas de afuera, con amigos extranjeros y todo, que ellos defendían a Gorbachev. Al mundo Gorbachev pareció un personaje maravilloso que salvó a la humanidad de la guerra nuclear y nosotros veíamos a un tipo mediocre, inepto, incapaz que estaba destruyendo el país. Y era muy difícil discutir porque los medios, como dentro y fuera de la URSS, también instalan su realidad paralela. Y era casi imposible luchar contra esto. Así que yo, en lo personal, no guardo mucho rencor personalmente a Gorbachev. Era lo que era un tipo pequeño que por los juegos burocráticos, la fortuna o la mala fortuna, diría yo, lo puso en la cúspide del poder soviético. Fue sepulturero de la Unión Soviética, sin duda, pero era un producto de un sistema que ya entró en un estado de la descomposición que no tenía capacidad de corregir los errores y seguir avanzando. Yo creo que es como muy peligroso ahora hablar demasiado, ahora qué maravilla era la Unión Soviética, que bien funcionaba todo y después de un día para el otro aparece malvado Gorbachev y aún más malvado Yeltsin y nos vende a la CIA a Estados Unidos y todo esto. Es una caricatura. La historia Fue un no proceso. no es una caricatura y en el relativo bienestar del pueblo soviético, de nuestra feliz infancia en los años 80, hay que ver todos estos dobles estándares que reinaban en la Unión Soviética. Esta falta de fe en el proyecto, estos tantos comunistas que ingresaban al partido sin creer en el comunismo. Mm, Yo creo que todavía necesitamos hacer un análisis muy crudo, muy honesto de la realidad de las causas de la caída de la Unión Soviética. Precisamente también llama mucho la atención, estuve investigando sobre ello, que los llamados comités por la perestroika y la glasnost, em, mayoritariamente al principio también había más elementos de izquierdas, no comunistas, pero se fueron sumando cada vez más nacionalistas, gente que al final pues reivindicaba los papeles de esos nacionalistas que en la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial, habían cometido horrores. Por ejemplo, el caso de los nacionalistas ucranianos, pero no hay que olvidar los nacionalistas de los países bálticos o el caso de los nacionalistas bielorrusos que colaboraron directamente con el genocidio al pueblo bielorruso. Y precisamente llama mucho la atención, ¿no?, que esa glasnost, que glasnost sería en ruso como libertad de expresión, ¿no?, sirvió para rehabilitar al fascismo, a los nacionalismos más reaccionarios. O sea, fueron los que ayudaron a, ya que el Partido Comunista estaba en esa fase que tú comentabas, ayudaron a desintegrar más rápido la Unión Soviética. O sea, Exactamente, porque justamente pensé ahora que esta misma glasnost está reinando en todo el mundo occidental. Es la glasnost de Latinoamérica, la sí, glasnost de Milei, que está disfrutando de pura glasnost, o glasnost de la ultraderecha colombiana que habló de narcoguerrilla o narcocomunismo y todo esto. Es como sí.
Es el micrófono en boca de cualquier loco, de cualquier discurso absolutamente estúpido, son los medios de comunicación de lo que llaman la democracia o algo así, hablando cualquier barbaridad goebbelsiana para hacer a las personas ignorantes, a las personas que no tienen información, que no conocen historia, para confundir a todo el mundo, para relativizar todo, porque me acuerdo que en la Unión Soviética, al cuestionar ciertos momentos discutibles de la historia de la Unión Soviética, lo que era tabú antes de la Glasnost, y obviamente la gente tenía mucha curiosidad, la gente tenía muchas ganas de hablar sin tabú de los problemas difíciles, dolorosos y contradictorios de la historia. O sea, de a poco, criticando primero algunos errores de Stalin, después criticando a Stalin, stalinismo como periodo, después criticando a Lenin, criticando la Revolución de Octubre, o sea, no solo criticando, sino satanizando. Al final, para absolutamente revertir la percepción y la perspectiva histórica de un pueblo que dejó de reconocer a su propio pasado, a su propia historia, para que las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos llegaran a sentir vergüenza por lo que hicieron, por lo que entregaron, igualando a Stalin con Hitler, por ejemplo, los medios de comunicación. De eso empezaba todo esto, ¿no? O sea, los medios de comunicación en aquel entonces, todavía sin posibilidades de los medios de hoy día, pero ya entonces tenían esta enorme capacidad de descomponer las conciencias, de reconstruir la historia, de imponer a las nuevas generaciones las versiones falsas de la historia, todo disfrazado de libertad de opinión, de libre discusión y todo esto, pero justamente destruyendo e eliminando cualquier libre discusión, porque lo que menos se ve en los grandes medios hegemónicos del planeta es libre discusión. Son más autoritarios y son más rígidos que los de la Unión Soviética en sus momentos más cerrados. Pero nadie se dio cuenta, todo esto pasó muy rápido. Ahora, extrañamente, en los países que ellos llaman autoritarios o totalitarios o qué sé yo, hay más libertad de opinión, hay más discusión ciudadana viva que en los países que hasta hace poco nos presentaban como ejemplo de la democracia. Sí, precisamente al final es libertad de expresión y libertad de opinión si tú tienes mi misma opinión, porque si tú tienes una opinión que no va con lo que dice, bueno, pues eh, el medio de comunicación o lo que sea, entonces te tachan de prorruso, de pro-chino, de pro-iraní, de pro lo que sea, y entonces, bueno, ya estás maldecido, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? Se llenan la boca de hablar de esas libertades que ellos no aplican. Ya para terminar, te quería preguntar, ¿no? Hablábamos de ese proceso que vivió la Unión Soviética. ¿Tú cómo viviste el momento en que en el año 91, en el diciembre, ya definitivamente la Unión Soviética se desintegra? El país de los soviets deja de existir y bueno, pues cada país que lo componía, pues será un país independiente, ¿no? ¿Tú cómo viviste ese momento? Pero era un momento triste, era un momento trágico, pero era como una muerte anunciada porque nosotros ya sabíamos que poco se podía hacer en ese momento porque las masas estaban encantadas por estos medios, por esta gran promesa de capitalismo, este capitalismo popular, capitalismo democrático, capitalismo con rostro humano, se tenía muchos nombres. Cuando Pinochet se presentaba en la Unión Soviética como el gran salvador de la democracia en Latinoamérica, y todo lo demás son mentiras comunistas. Lo mismo nos contaban de nuestra propia historia, nos hablaban
como se trata de los valores humanos, entonces tenemos que reconciliarnos con los soldados alemanes que también eran víctimas, como nosotros éramos víctimas de Stalin, los soldados nazis eran víctimas de Hitler, todos éramos víctimas, reconciliémonos entre víctimas, abracémonos, lloremos juntos y sigamos construyendo el mundo feliz. O sea, era un poco así. Ahora es tragicómico todo esto, pero en ese momento era como una locura general, colectiva, después del golpe de Estado, porque el golpe de Estado de la Unión Soviética empezó con el golpe mediático, o sea, primero las fuerzas enemigas, los enemigos de la humanidad, yo creo que no es una metáfora, es así, los enemigos de la humanidad tomaron poder de los grandes medios de comunicación y con la excusa de Glasnost y todo esto empezaron a destruir nuestra memoria histórica. De hecho, muchos de ellos siguen con sus cargos, siguen haciendo su trabajo, no solo en Ucrania, no solo en los países bálticos, también muchos que ahora están disfrazados de patriotas de Rusia no lo son. Muchos provienen de aquellos turbios tiempos de perestroika que aprendieron este arte camaleónico de cambiar color de acuerdo al poder. Bueno, eso también lo mismo que hicieron los comunistas soviéticos, comunistas entre comillas, de los 80 y los 90. Así que yo creo que sin la construcción de una cultura desde abajo, sin pensamiento crítico, sin nuestra defensa ciudadana de nuestra memoria histórica, de nuestro pasado, de nuestra dignidad como pueblos, no podemos resistir a esta tendencia impuesta desde los años 90. Pues la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en este programa de entrevista aquí en La Pirenaica, un medio alternativo que intenta pues aportar su granito de arena en conocer diferentes realidades. Compañero, esperamos tenerte en futuras ediciones de entrevista. Yo creo que es muy interesante lo que tú apuntas y lo que se comenta aquí, porque al final mucha gente hasta hoy día aún sigue creyendo que si Rusia es soviética, que si la Unión Soviética no acabó de desaparecer. Y bueno, al final hay que abrir ese melón y hay que hablar de esto, de los hechos, de lo que ocurrió y que la gente también entienda las realidades que se viven hoy, porque son fruto de lo que sucedió no hace tanto tiempo. Así que ha sido un placer tenerte aquí en este programa. Muchísimas gracias, Bert. Siempre con mucho gusto. Un saludo muy fuerte. Gracias.